Buenas tardes, mi nombre es Carlos Barrera, algunos me conocen ya, a nombre de Forza. Quiero agradecerles su asistencia, que hayan aceptado esta invitación para hacer este nuevo webinar, donde vamos a hablar un poco sobre la importancia de la industrialización y el uso de encofrados en sistemas industrializados en esta época de crisis. Esta época de crisis que a todos nos cogió por sorpresa y ha sido algo que nos está cambiando la forma de pensar y la forma de trabajar. Para iniciar, quisiera comentarles un poco quién soy yo. Soy Carlos Barrera, jefe del área de soporte técnico de Forza. Tengo más de 16 años de experiencia con sistemas industrializados y soy el encargado del área de soporte técnico, donde realizamos las implementaciones de los equipos encofrados para los diferentes clientes en nuestros diferentes países. Para entrar en materia un poco, iniciaremos con la presentación. Para ello es un secreto que en todos nuestros proyectos de construcción, el objetivo principal que queremos es con ellos lograr un éxito, el éxito de este proyecto. Y cuando hablamos de ese éxito, estamos buscando, obviamente, tener los tiempos bien determinados, lograr en esos tiempos cumplir con nuestras metas y adicionalmente lograr una satisfacción plena del cliente final. Ahora, con esta coyuntura mundial que estamos viviendo, uno de esos éxitos o algo que va a ser importantísimo para lograr el éxito es lograr que ninguno de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, se nos enferme. Eso va a ser parte del éxito, indispensablemente. Una persona que se nos enferme en nuestro proyecto obviamente nos va a poder traer consecuencias que ninguno de nosotros quisiéramos tener. Nos van a obligar a cerrar el proyecto, nos van a obligar obviamente a nuevas cuarentenas y vamos a desaprovechar esa oportunidad que nos está brindando el mercado de poder reactivarnos, ¿no? Es así donde en nuestros proyectos, con más razón, algo que antes hacíamos, que ahora con más razón debemos tener una mejor planeación, obviamente una adecuada ejecución con el fin de repetir faenas, con el fin de hacerlo una sola vez y hacerlo bien hecho. Y también entramos en ese punto donde debemos tener los debidos controles. No solamente esos controles que nos van a permitir ejecutar muy bien cada una de nuestras labores como lo veníamos haciendo antes, sino los controles para lograr cumplir con los protocolos, cumplir con las normativas y, como ya lo decía, permitir el bienestar de nuestros colaboradores. Entonces, como ya lo sabemos, en nuestros procesos constructivos tenemos unas etapas que están claras, las conocemos y están definidas. La planeación, en este caso, ya solamente no vamos a tener que pensar en los presupuestos, en qué equipos, en qué materiales, sino también vamos a tener que tener en cuenta todas estas medidas de bioseguridad. Vamos a tener en cuenta los materiales con los que vamos a desinfectar, vamos a tener que tener en cuenta las zonas de movilidad, los tiempos de ingreso a las obras, vamos a tener que tener en cuenta varios factores que antes no teníamos y que ahora debemos contar con ellos. Igualmente, cada uno de los lugares en los que estamos van a inspeccionarnos, por decirlo así, las alcaldías
Los entes de los lugares en los que estamos, las alcaldías de los municipios, las alcaldías de las ciudades nos tendrán que inspeccionar y ellos obviamente nos harán unos requerimientos de acuerdo a algunas condiciones que sabremos y que ya tenemos en algunos lugares donde ya las obras se han reactivado, ¿no? Tiempos de entrada, tiempos de salida, tiempos de recepción de materiales y de suministros, cantidad de personal para trabajar, porcentajes de personal para trabajar, y eso obviamente hará que estas condiciones cambien y que nos adaptemos a estos requerimientos. Cuando ya tengamos eso bien definido, iniciaremos con los procesos constructivos. Y cuando iniciemos con el proceso constructivo, para nadie es un secreto que esto que vamos a vivir es un experimento y asimismo tendremos que ir adaptándonos a los resultados que vayamos obteniendo, ajustando los rendimientos, ajustando los presupuestos, ajustando nuestros cronogramas, pero es algo que con el sistema industrializado seguramente podremos lograr. Hablando de esta ejecución, será muy importante tener cuadrillas muy bien definidas. Siempre en sistemas industrializados hemos tenido las cuadrillas muy bien definidas. Hemos evitado la rotación de personal. Ahora con más razón debemos lograrlo. Cuando hablo de cuadrillas muy bien definidas, también estoy hablando de que cada una de las personas de esas cuadrillas debe tener muy bien localizada su área de trabajo. Debe tener muy bien definido el alcance de su labor diaria. Igualmente, esas cuadrillas deberán tener un líder que va a estar pendiente de que su labor se haga de la mejor forma, porque aquí ya no tendremos excusas para repetir. Lo ideal es que las cosas queden bien hechas de una sola vez. Y ese líder va a ser el encargado de mantener el control. En este caso, en la presentación, vemos el líder del círculo azul. Esta persona es muy importante, seguramente esta persona va a ser la encargada de reemplazar a alguno de los operarios cuando no vaya por algún motivo, y va a ser el líder, es una persona que debemos tener siempre ahí. Antes seguro no lo teníamos, ahora lo tendremos que tener. Igualmente aparece el supervisor, un supervisor que como siempre lo hemos tenido, pero revisándonos que las cosas queden bien hechas, seguramente aparecerá otro supervisor o un CISO, donde ya no solamente tendrá a revisarnos las condiciones de seguridad que llevábamos siempre, sino que también nos va a llevar a que tengamos las mejores condiciones de bioseguridad. Si nosotros tenemos en nuestros PAPSOS y en nuestros protocolos la labor o la actividad de lavarnos las manos cada 3 horas, debemos tener una persona que esté pendiente de que eso se haga. Si en algún momento vamos a cruzarnos en nuestras vías de movilidad, en nuestras rutas de acceso, seguramente esta persona es la encargada de evitar de que suceda e igualmente ayudar a buscar la forma de que eso no nos vuelva a ocurrir. Esta persona, por medio de supervisión, nos ayudará a mantener un mejoramiento continuo, a lograr ahorrar en costos, a minimizar desperdicios, a lograr la eficiencia y asimismo la calidad en cada una de las labores de la ejecución de nuestro proyecto. Y hablamos de eficiencia, que no es otra cosa que lograr un mismo objetivo con los menores recursos posibles. Nuestros proyectos están llenos de procesos. Esos procesos tendrán que cada vez ser más definidos, definiendo esas funciones de cada uno de los integrantes y de los actores de cada proceso. Igualmente tendremos que definir muy bien el tiempo. Y ya está dicho que muchos de los proyectos nos van a controlar las horas de entrada, las horas de salida. Seguramente esto hará, dependiendo de los procesos, cada persona o cada grupo o cada cuadrilla de trabajo entre a unas horas determinadas. Igualmente, en medio de la eficiencia está el hecho de controlar los costos para ser cada vez más productivos y eficientes.
Miremos esta diapositiva. En esta diapositiva estamos viendo una torre de 48 apartamentos. Esto es una diapositiva de una obra real. Una torre de 48 apartamentos. En este momento vemos la diapositiva, está en el piso quinto. En realidad son 8 pisos con 6 apartamentos por piso, 48 apartamentos. ¿Por qué pensamos que el sistema industrializado es el ideal para esta época de crisis? Porque el sistema industrializado nos permite controlar todas las actividades e igualmente se acorta el tiempo de ejecución de este tipo de estructuras. Aquí vemos esta torre, el cronograma superior es en sistema industrializado, el cronograma inferior es en sistema tradicional. Resulta que en este proyecto hicieron la misma tipología de torre, pero con sistema porticado, haciendo muros divisorios en mampostería. Miren el tiempo que se demoró esa torre anterior al hacerla con sistema tradicional y en mampostería. Todo lo que es portante, la estructura como tal, se llegó a demorar casi 5 meses. Después, haciendo los muros divisorios y las paredes en superboard o panel yeso, se pudieron demorar alrededor de 4 o 5 meses también. Y haciendo las etapas de acabado, los revoques, los pañetes, los rellenos, pudieron demorarse alrededor de otros 5 meses. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que este proyecto con sistema tradicional se demoró alrededor de 15 meses o hasta más. Con sistema industrializado, logrando el vaciado de un apartamento diariamente, la franja azul nos lo muestra, alrededor de 9 semanas, 6, 5 apartamentos por semana, en 2 meses y una semana más, lograron hacer la estructura. Miren también cómo en la franja verde vemos cómo las etapas de mampostería y muros divisorios se disminuyen, porque obviamente, como la misma estructura portante nos sirve de muros divisorios, estos tiempos se acortan. Y obviamente, las etapas de acabado, debido a que la calidad de las superficies de concreto logradas con el sistema industrializado nuestro son de muy buena calidad. Todas las etapas de obra blanca, de rellenos, pañetes, pintura, se pueden minimizar. Entonces, miren la importancia de trabajar con un sistema industrializado buscando acortar los tiempos. Si nosotros logramos acortar los tiempos de nuestro proyecto, directamente proporcional a ello, lograremos la reducción de personal, lograremos los costos administrativos, costos de bodegaje de materiales, costos de seguridad, costos de apoyo profesional técnico, y eso obviamente nos va a generar unos ahorros considerables y nos va también a hacer una gran diferencia en cuanto a costos y en cuanto a tiempos, que es lo que queremos. Si tenemos menos personal, si tenemos menos tiempo de ejecución de nuestros proyectos, obviamente tendremos menos riesgos de contagio, menos riesgo de que algo nos pueda pasar. Miremos un poquito y entremos más en materia de la operación diaria de un encofrado y de por qué hablamos de que con el sistema industrializado se puede lograr mantener los protocolos, las normativas, teniendo en cuenta el distanciamiento, teniendo en cuenta las actividades de autocuidado, teniendo en cuenta las vías y las rutas para evitar que los operarios y los colaboradores entren en contacto. Estas labores que vemos en esta diapositiva son las que generalmente tenemos que realizar para lograr un vaciado diario. En horas de la mañana tenemos que lograr la operación del molde, así me gusta llamarla. ¿A qué llamo operación del molde? Son 3 actividades que generalmente realizamos en horas de la mañana.
La primera es desencofrar. Nuestros encofradores llegan muy temprano en la mañana. Empiezan a despinar, a sacar pasadores, cuñas, accesorios. Inician a hacer el desencofre de los paneles de aluminio, de los paneles del encofrado. Después de eso, transportan al nuevo zona de trabajo, a la nueva zona de trabajo, donde próximamente vaciaremos un nuevo apartamento. En este caso estamos viendo ya algo de rendimientos para hacernos una idea de con cuántas personas podemos trabajar un equipo de encofrados. Hay que tener en cuenta que un metro cuadrado de encofrado de aluminio puede estar pesando alrededor de 25 kilos, un poco menos, 25 kilos incluidos sus accesorios. Y hay que tener en cuenta también que un buen armador te puede mover máximo 700, de pronto un poco más de kilos por día, lo cual ya nos está definiendo una cantidad de metros cuadrados de cara de contacto a colocar. Seguramente un buen armador debe estar moviendo alrededor de 20, 25, ojalá 30. El más fuerte, el más grande, de pronto moverá un poco más de metros cuadrados de cara de contacto. Con ese dato ya podremos ir definiendo cuántas personas pueden operar un encofrado o cuántas personas pueden estar en una cuadrilla de armado, definiendo su área de trabajo. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. La siguiente labor que tenemos que realizar a diario para lograr ese vaciado que queremos hacer, lo llamo labores complementarias, son labores que se realizan a mediodía, 1 o 2 horas, en 1 o 2 horas, y es alistar la losa. Alistar la losa desde el punto de vista de montarle sus refuerzos según los planos estructurales, montarle sus tuberías, tanto hidráulicas y eléctricas, y proceder a liberar todo el encofrado. Cuando hablamos de supervisión y liberación, estamos hablando de nivelarlo, aplomarlo, verificar el posicionamiento y liberarlo para que posteriormente pasemos a la etapa de finalización, donde colocaremos el concreto y procederemos con el afinado de la losa, con el enrase y el afinado de la losa. Si ustedes lo ven, estas 3 labores debemos lograrlas en toda una jornada diaria. Y resumiendo, tendríamos que lograr la operación del encofrado en horas de la mañana, 5 o 6 horas, las labores complementarias o el alistamiento de losa en horas del mediodía y la finalización en horas de la tarde, sin dejar que nos coja más de las 4 o 5 de la tarde. Y en estas épocas de crisis seguramente tendremos que estar saliendo por tarde a las 4 de la tarde. Es aquí donde tenemos que ser muy previsivos, lograr planear muy bien cada una de esas labores y lograr el objetivo. Miremos más a fondo lo que es la operación del molde, el desencofre, el transporte y el montaje y el armado del equipo. Aquí a la derecha tengo una diapositiva donde vemos un armado de alrededor de 60 metros cuadrados de área, de pronto un poco menos, 55 metros cuadrados de área. Aquí estamos viendo que este equipo está operado por 9 operadores, cada uno con su zona de trabajo muy bien definida. Vemos 3 en la fachada. Estas 3 personas no tendrían por qué estar muy juntas de ninguna otra persona. Estas personas pueden tener sus zonas de trabajo bien definidas, evitando acercarse a sus compañeros de trabajo. Igual pasa internamente, ¿no? Cada persona debe tener el debido distanciamiento y el sistema constructivo lo permite. Si vemos en este caso, tenemos 9 personas para alrededor de 55, 60 metros cuadrados. Como quien dice, cada persona puede tener 6 metros cuadrados de área para moverse. Eso nos va a permitir tener un distanciamiento de más de 2 metros cuadrados. El hecho está
en que ese supervisor o ese líder de armado debe buscar la forma de que cada una de estas personas no se choquen, no se crucen durante la operación. Y seguramente se puede lograr. Estas personas, que como bien lo decíamos, mueven alrededor de 25 o 30 metros cuadrados de cara de contacto, seguramente se demorarán alrededor de 1 hora y media desencofrando. ¿Por qué lo decimos? Porque según nuestras experiencias en este tipo de encofrados, en este tipo de operaciones, 1 metro cuadrado un encofrador se puede demorar desmontando un panel o una pieza alrededor de 3 minutos. Y si esa persona está moviendo alrededor de 25 o 30 metros cuadrados, seguramente en 1 hora y cuarto, máximo 1 hora y media, puede estar desmontando el equipo. Ahora pasemos a lo que es el montaje. Hagamos de cuenta que el transporte ya sucedió. Él desmonta y va transportando. Seguramente va pasando a su nueva zona de trabajo. Seguramente va de la alcoba principal de uno de los apartamentos al siguiente apartamento en su alcoba principal. Esta persona tendrá que ser muy consciente de su movilidad, tendrá que buscar evitar cruzarse, seguramente lo logrará, porque la aglomeración, por decirlo de alguna forma, es mínima. Para hacer esa labor de montaje y armado, seguramente esta persona se demorará alrededor de 1 hora y media, porque el montaje también es de 3 minutos por metro cuadrado. ¿Qué tenemos? Que si en la mañana completa tenemos que lograr esta operación del molde y estuvimos 1 hora y media desmontando, otra hora y media montando, seguramente nos quedarán 2 horas para el transporte del encofrado. Estas 2 horas deben ser destinadas para el verdadero transporte, ya no es como antes, ya no podemos dejar que nuestros operadores se frenen a hablar, a chatear con el celular, a llamar al amigo, porque son tiempos que tenemos que tratar de disminuir al máximo para lograr tener el molde armado, ojalá antes de las horas del mediodía. Tengamos en cuenta otro tema, ¿no? Estas zonas, en este caso, en esta tipología arquitectónica, estas zonas de punto fijo, se vuelven la ruta crítica, se vuelven el punto de flujo, donde más podemos estar expuestos a los cruces y a perder la distancia que nos recomiendan los protocolos. ¿Sí? Es aquí donde cada persona también debe buscar por dónde transitar. Seguramente en muchas de las tipologías arquitectónicas no tendremos antepechos, estará abierta la zona de armado y seguramente algunos de los armadores tendrán que usar todo el perimetral de pasarelas, plataformas y guardacuerpos para poder transitar, evitando estos choques en los puntos fijos o en las zonas críticas o en las zonas de mayor flujo. Ahora veamos las labores complementarias. Labores complementarias, labores que hacemos al mediodía, montaje de refuerzos, montaje de tuberías, supervisión y liberación. Miramos esta foto, vemos cómo la gente está montando el acero, tiene 2 horas para montar el acero, ojalá menos. No hay aglomeración de personal. Vemos que para una área de 0 a 60 metros cuadrados, un apartamento estándar, con 5 herreros, seguramente es más que suficiente, 2 hidráulicos, 2 eléctricos. Lo ideal es que estas 3 labores de los hidráulicos y eléctricos se puedan hacer de manera independiente, intercalando las labores. Aquí, si tenemos uso de torregrúas, debemos hacer uso de las torregrúas para ayudar a izar los aceros y ponerlos en el sitio de obra. Pero sin duda es una labor que también requiere de un personal muy específico y con su labor bien definida, que perfectamente puede mantener ese distanciamiento y lograr cumplir con los protocolos. Hay varias constructoras, en Cali ya hay varias fundiendo, haciendo a diario, manteniendo los protocolos, manteniendo la cantidad de personal que mantenía antes del
antes del paro por el hecho del COVID, pero con más control. Esto es un tema muy importante porque hay que hacer que los operadores tengan conciencia de que la salud es cuestión propia y de que es por ellos mismos y por sus familias que cada uno de estos colaboradores deben mantener el distanciamiento y las normativas establecidas. Miremos la etapa de finalización, colocando el concreto, enrasándolo y afinándolo. Aquí vemos otra fotografía donde lo están haciendo con bomba estacionaria y vemos que se requieren alrededor de 5 personas. Uno con el vibrador, otro con la manguera o el moco de la bomba, otro ayudando a paliar. Seguramente abajo tendremos otro chapulineando, vibrando externamente, impactando el molde para garantizar la buena acomodación de la mezcla de concreto. Y sin tener mayor aglomeración se puede realizar la labor. Seguramente requeriremos de 5 personas para hacer esta labor en horas de la tarde. Dios quiera, podamos iniciar esta labor tipo 1 de la tarde y dependiendo de la secuencia de llegada del concreto, del despacho continuo del concreto, se pueda lograr vaciar rápidamente para el posterior afinado de la losa. Algún cliente me hablaba esta semana de cómo iba a lograr vaciar tan rápido y él mismo se planteó muchas soluciones. En este momento, el cliente estaba vaciando su concreto con bache y torregrúa. Pero él mismo se dio cuenta que podía bajar los tiempos de vaciado de concreto haciendo uso de autobomba. Seguramente ahí está reduciendo el tiempo. ¿Eso de acuerdo a qué? De acuerdo a que por normativas municipales el concreto no podría ser despachado hasta antes de las 4 de la tarde. Él tendría ahí que evaluar, obviamente, esa decisión para saber si le era viable. Pero no solamente depende de la operación de los trabajadores el hacerlo rápido o hacerlo lento. Depende mucho del suministro continuo y del sistema de colocación. Por eso aquí en esta tabla vemos que 1 metro cúbico con bache y torregrúa, 8 metros cúbicos, lo que tiene un mixer con bache y torregrúa, se puede demorar alrededor de 60 minutos, pero con bomba 20 y con autobomba de pronto hasta 15 minutos, logrando un vaciado de un apartamento de 60 metros cuadrados y 20 metros cúbicos de concreto a colocar por día en alrededor de 1 hora. Si es con bache y torregrúa, seguramente nos vamos a demorar alrededor de 3 horas. Y si son los apartamentos ubicados a mayor altura en la edificación, seguramente nos vamos a demorar un poco más. El tema está en que son temas que se pueden controlar también de acuerdo al sistema de colocación a utilizar en la obra. Miremos este ejemplo para que nos quede bien claro de dónde salieron las personas del armado. Este es un apartamento de 60 metros cuadrados, son 4 apartamentos por piso, un encofrado, que tiene alrededor de 300 metros cuadrados de cara de contacto. Nosotros multiplicamos por 5 para tener una idea de cuántos metros cuadrados de cara de contacto puede tener un equipo de encofrados al relacionarlo con el área techada o área construida de ese mismo apartamento. Tenemos 60 metros cuadrados, alrededor de 300 metros cuadrados de cara de contacto. ¿Cómo sacamos la cantidad de personal? Tenemos el área, tenemos un rendimiento estimado medio de 1 metro cuadrado hora hombre. Dividimos el área entre las horas efectivas de armado. Aquí es donde, si por normativa nos exigen solo el trabajo en 4 horas, ya sea porque tenemos que entrar después de las 7 de la mañana o porque tenemos que salir más temprano, podríamos afectar la cantidad de armadores. Miremos el resultado. Área 61 metros cuadrados, horas de armado 6 horas, seguramente de 6 a 12 del día. Un rendimiento medio, este rendimiento puede ser mayor, puede mejorar,
de acuerdo a que la curva de aprendizaje se vaya aplanando, y logramos 60 dividido 6 dividido 1 metro cuadrado por hombre, que es el rendimiento que escogimos, tener 10 hombres. Como lo veíamos en la otra diapositiva, que era otra tipología arquitectónica, el 30% de los encofradores se encargará de las fachadas, el otro 70% se encargará de las zonas internas. Cada persona de armado tiene un área definida y tiene esa misma área para poder movilizarse sin necesidad de entrometerse en la labor de ninguno de sus compañeros de trabajo. Valga decirles que, obviamente, apenas terminemos la presentación, procederemos a responder las dudas que tengamos. Hablemos de este tema que no se nos puede pasar y que es de suma importancia. Para poder trabajar en altura se hace indispensable el uso de los sistemas de seguridad. Nosotros como fabricantes, diseñadores y distribuidores de encofrados tenemos ya diseñado nuestro sistema de seguridad completo que incluye plataformas, guardacuerpos y pasarelas. Para ello, para la operación de este sistema de seguridad, que es una labor que generalmente va adelante del encofrado para poder ir preparando la zona de trabajo para el siguiente armado, requiere de alrededor de 2 personas para entre 0 y 25 metros lineales de perímetro. Entonces, por ejemplo, devolvámonos, este apartamento que mide 60 metros cuadrados, seguramente va a tener 10 metros de fachada, 6 metros de fachada lateral y otros 5 o 6 metros de fachada central. De tal forma que pueden haber alrededor de 21, 22, tal vez 25 metros. Con 2 personas tendríamos el personal suficiente para darle uso al sistema de seguridad. ¿Qué es importante en este caso? Tener la mayor cantidad de sistema de seguridad posible para que la rotación y el movimiento de cada uno de estos dispositivos sea más fácil y evite la aglomeración de personal y evite que las labores estén montadas o una encima de otra. Si tenemos gran cantidad de pasarelas y de plataformas, seguramente los andamieros o los montadores de sistema de seguridad irán 2 o 3 apartamentos adelante del encofrado. Y eso hará que estos ayudantes, que estos colaboradores nuestros trabajen con mayor prevención. Hablando de estos temas, podemos visualizar que entre más eficiente sea nuestra construcción, obviamente, mejores van a ser nuestros tiempos de ejecución y menores van a ser nuestros presupuestos y menores van a ser nuestros desperdicios. De esta forma, quisiera comentarles 5 beneficios que tenemos muy identificados que hacen que nuestro sistema sea más eficiente y mucho más rápido y que adicionalmente afecte benéficamente nuestro proyecto, logrando disminuir el personal y logrando disminuir las labores adicionales y los imprevistos. Lo primero que podemos hablar es de ahorros de acabados. Como bien lo veíamos en los diagramas, en ese diagrama que vimos en una diapositiva anterior, las labores de acabados con sistemas tradicionales son robustas. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo por corregir, hay muchos reprocesos a hacer. En sistemas industrializados, bien operados, con buen control, logramos un ahorro considerable de acabados. Más adelante, en unas diapositivas donde mostramos un comparativo de costos, veremos de qué porcentaje podemos hablar.
Otro beneficio de nuestro sistema es el ahorro en costos administrativos. En esa diapositiva anterior veíamos cómo una torre de 48 apartamentos, de 6 apartamentos por piso y 8 pisos, llegaba a poderse construir en su totalidad en alrededor de 8 meses con sistema industrializado. Y también veíamos cómo esta misma torre de sistema tradicional se podía demorar más de año y medio. Eso nos genera un impacto positivo en cuanto a costos administrativos. Y nos beneficia en esta época de crisis porque vamos a disminuir personal, vamos a trabajar en tiempos medidos y vamos a disminuir los riesgos. Ahora, ahorro y mayor aprovechamiento de la mano de obra. Con este tipo de encofrados logramos que cada persona tenga un alcance de labor diaria mayor que con otros sistemas. Como nuestros encofrados son livianos, como cada uno de los operadores aprende y se especializa en su labor, logra abarcar más zona de trabajo por día. Esto hace que se aproveche la mano de obra. Miremos en esta fotografía, este vaciado es con autobomba. Vemos que solo se requieren de 3 personas para este vaciado. Igualmente vemos un concreto sumamente fluido, donde su colocación se facilita y el personal de obra está totalmente distanciado. Un cuarto punto a tener en cuenta, desperdicios de concreto. Ya vamos a ver en el análisis de costos que les voy a mostrar ahora, que uno de los grandes diferenciales es la cantidad de material sobrante de desperdicios y de escombro. Con el sistema industrializado, con el vaciado monolítico, donde logramos los muros y las losas en un mismo evento, logramos evitar los desperdicios. Colocamos el concreto sobre la losa armada y logramos que cada parte de la mezcla se encarrile y llegue hasta los muros, logrando el vaciado. Igualmente vendremos vibrando ese concreto, lo vendremos acomodando hasta tener unos volúmenes estimados casi exactos, donde el desperdicio será mínimo. Y eso obviamente nos genera unos ahorros considerables. Más tarde los vamos a ver. Otro punto importante es que los acabados de las superficies de los muros desencofrados pueden tener deformaciones mínimas. La máxima deformación puede estar en 1 o 2 milímetros. Con buena operación del encofrado se puede garantizar eso. ¿Qué indica eso? Que las etapas de estuco, de rellenos van a ser más fáciles, van a requerir de menos material y se va a lograr un mejor rendimiento. En el diagrama, en el cronograma que veíamos, se veía cómo con sistemas tradicionales, con muros divisorios en mampostería, estas etapas de acabados eran mayores, requerían mayor tiempo, requerían mayor mano de obra. Miremos este comparativo de costos para que nos hagamos una idea de cómo es esos gastos, cómo son esos gastos al comparar un sistema industrializado con un sistema tradicional. Entonces vamos a ver el costo directo de obra gruesa o de obra negra, un costo por metro cuadrado de área construida, el ahorro de materiales, el ahorro de mano de obra, el ahorro por haberlo construido con encofrado manoportable de aluminio, un porcentaje de incidencia y un punto de equilibrio del proyecto donde vemos que el encofrado prácticamente se pagó. Ya el valor del encofrado se paga y logramos ese punto de equilibrio. Primero vamos a verlo en un análisis de casas. Vemos algunas fotografías de casas con cubierta en concreto inclinada. Nosotros como fabricantes de los encofrados podemos hacer cualquier tipología arquitectónica. Aquí vemos concreto, cubierta inclinada en concreto. Vemos casas de 2 pisos, vemos casas de un solo piso. En este caso vamos a ver
ejemplo de un proyecto en El Salvador de 500 casas, casas de 100 metros cuadrados de área, un equipo de encofrados para espesores de muro de 10, espesores de losa de 10, cuantía de acero, casas de un solo piso de 15 kilogramos por metro cuadrado, una altura libre de 260, concreto premezclado, y un área de 513 metros cuadrados de formaleta. ¿Se acuerdan que yo les decía que por cada metro cuadrado de área techada pueden ser alrededor de 5 metros cuadrados de cara de contacto? Aquí lo corroboramos, 100 metros cuadrados de área techada, alrededor de 513 metros cuadrados de cara de contacto de formaleta. Miremos estos numeritos. Al hacer ese proyecto, al costearlo con nuestro análisis de costos, sacamos las siguientes conclusiones. En mampostería en concreto, como estaba inicialmente pensado el proyecto, se lograban hacer las 500 casas con $6.374.000. Con encofrados Forza, $5.200.000, un ahorro del 18%. Tenemos en cuenta mampostería y estructura. Vemos los dos valores, pueden ser muy similares. La mano de obra puede ser muy similar. Cubierta, valores muy similares, pero empezamos a ver que los ahorros aparecen en materiales, mano de obra en etapas de terminación, materiales, mano de obra en etapas de acabados. Estas etapas de terminación es terminación de obra negra, seguramente los muros divisorios, algunas etapas de rellenos o revoques para lograr la superficie del ladrillo similar a la superficie que nos deja el encofrado, el concreto con el uso del encofrado. Y vemos también cómo con gastos generales, los gastos generales de la obra generan una diferencia bastante considerable. Vemos acá cómo por vivienda, al dividir este valor de los 6 millones entre 500, nos da una vivienda, el costo de una vivienda en mampostería de concreto en $12.800 alrededor, y con el sistema de encofrados Forza en alrededor de $10.500. Al dividir esto por los 100 metros cuadrados de la vivienda, nos da que en mampostería el metro cuadrado puede estar alrededor de los $127 y en sistema industrializado en concreto, vaciado en sitio, alrededor de los $104. Un ahorro total de $1.172.000, un ahorro por vivienda de $2.345, algo considerable. Viendo estos diagramas, nos podemos dar cuenta que en gastos generales de la obra, que en materiales de repeño, payete, terminación de obra negra, mano de obra de repello, mano de obra de terminación de obra negra, es donde más tenemos los ahorros. Si vemos aquí, lo que es mano de obra y materiales de estructura son muy similares, pero aquí debemos tener en cuenta el valor del equipo. Un equipo que seguramente con esos 500 usos está en la tercera parte de su vida útil. Aquí vemos en referencia los ahorros más considerables, gastos generales de la obra de este 100% del valor del costo de la mampostería, 13,5 son gastos generales de obra, 8,46 son en Forza, y vemos como en material de cubierta, en terminación, están los ahorros más representativos. Vemos aquí, en esta torta, de ese 18%, la tajada más grande son gastos generales de la obra, son aseo, limpieza, materiales de obra gris y de obra blanca. Y aquí vemos que en el uso 163 el equipo ya se ha pagado. Solo en el uso 163. Vemos los costos de hacerlo con mampostería en concreto, vemos los costos de hacerlo con sistemas industrializados. Ahora veamos un análisis de apartamentos. Apartamentos de 69 metros cuadrados, espesores de 10, tanto en losa como en muros, cuantías de 20 kilogramos por metro cuadrado, altura de 260, concreto premezclado, un área de formaleta de 354 metros cuadrados,
para un área construida de 69 metros cuadrados. Los mismos números. El total del proyecto, estamos hablando de 200 apartamentos, 2.200.000, para hacerlo en mampostería estructural, sistema industrializado, 1.700.000, un ahorro del 23%, costo por unidad, 11.000, en sistema industrializado, 8.500, costo por metro cuadrado, 160, en mampostería estructural, $123, con sistemas industrializados. Lo mismo, administración de obra, pega durísimo, es un gran porcentaje. Vemos un gran porcentaje también en materiales de revestimiento, en materiales de relleno. Aquí vemos de esos 100% de costos que tiene cada uno de los sistemas, qué porcentaje se maneja en la administración de obra, qué porcentaje se tiene en cuenta en material de estructura, en material de cubierta, revestimiento, y vemos la gran diferencia. Lo mismo vemos acá. 23% del ahorro. ¿Dónde está lo más relevante en este caso? En la mano de obra de la estructura, por trabajar en altura, y en la administración de obra. En este caso, en el vaciado número 90, logramos el punto de equilibrio. Un encofrado de estos puede tener una durabilidad de más de 1.200, 1.300 usos. En el vaciado 90 estamos en menos del 10% de los usos totales de un tipo de estos encofrados. Algunas recomendaciones generales. Todas las etapas de la construcción deben ser ajustadas para satisfacer el rendimiento establecido. Hay que tener en cuenta las labores previas, como los movimientos de tierra, la construcción de las cimentaciones, el urbanismo, porque a la hora de iniciar con el proceso industrializado, él va tan rápido que nos podemos quedar sin pista o sin zonas para poder seguir trabajando con el sistema, sin zonas alistadas, sin cimentaciones, para poder seguir trabajando con el sistema. Tener en cuenta que todos los procesos administrativos deben acogerse al ritmo de la construcción, las licencias, los permisos, los procedimientos de ventas, los trámites financieros, todo debe alistarse para poderlo llevar de la mejor forma, todo debe planearse. La escogencia de un buen sistema no garantiza por sí mismo el éxito del proyecto. Es importante tenerlo en cuenta porque debemos tener organizada toda la logística de materiales. No es solamente tener un buen encofrado para lograr el éxito del proyecto. Tenemos que tener organizada la logística de materiales, el suministro del concreto, el suministro del acero, las cuadrillas de encofradores completas, ir logrando que paso a paso cada uno de estos operarios consiga los rendimientos óptimos y vamos viendo cómo el sistema va generando cada vez mayores beneficios. Otro tema importante a la hora de industrializar, estandarizar dimensiones, alturas libres, vanos de ventanas, vanos de puertas, jugar con medidas que sean múltiples para que a la hora de ubicar las baldosas, ellas obviamente con ellas se eviten muchos cortes, muchos desperdicios y la estandarización de los procedimientos. Veamos ahora un caso donde podemos hacer real el valor de los ahorros al operar un encofrado de aluminio comparado con un sistema industrializado de acero. Aquí vamos a ver el mismo ejemplo que le sacamos la cantidad de personal. Un apartamento de 60 metros cuadrados, son torres de 9 pisos, 4 apartamentos por piso. En este proyecto se están haciendo 9 torres, son 360 apartamentos en total. Y tenemos 300 metros cuadrados de cara de contacto. Y miremos los ahorros en cuanto a mano de obra. Para operar un molde de acero es mucho más pesado
Comparado con un molde de aluminio, un contratista puede cobrar alrededor de $1 aproximadamente por metro cuadrado de muro y metro cuadrado de losa. ¿Qué significa esto? Que este apartamento que tiene 60 metros cuadrados de losa y 120 metros cuadrados de muro, el muro se encofra a dos caras, por eso hablamos de 240 metros cuadrados de cara de contacto, más 60 metros cuadrados de losa, 300 metros cuadrados de cara de contacto, pero en realidad en muro tiene 120, 240 dividido 2, y en losa que se encofra a una sola cara, 60 metros cuadrados, estamos hablando de 180 metros cuadrados de muro y de losa. Con un ahorro de $1, obviamente, para estos 300 apartamentos podemos estar evidenciando ahorros de hasta $65,000. Ahorros en resanes, al no tener vaciado monolítico de muros y losas en un mismo evento, al tener piezas muy pedaceadas, encofrados de acero, con cinturas o con piezas en el medio, los resanes pueden subir hasta en $100 por apartamento, son 360 apartamentos, $36,000. Al vaciar de forma independiente, el desperdicio del concreto puede ser del 4%. En una diapositiva antes hablábamos del desperdicio. Para 20 metros cúbicos que vamos a colocar en este apartamento de 60 metros cuadrados, el 4% de ese concreto en 360 metros cuadrados y un metro cúbico de concreto de alrededor de $100, podemos tener $28,000 en ahorros. Ahora, cuando hacemos vaciados independientes, la cantidad de correcciones que hay que hacer en la junta de entrepiso nos pueden generar alrededor de $16,200. Resanar un metro lineal de esta junta puede estar en alrededor de $1.50, en Colombia $5,000. Si nosotros tenemos 30 metros lineales, que es el perímetro que hablábamos de ese apartamento, estamos hablando de $45 para 360 apartamentos, $16,000. El uso de torregrúa, aquí vemos la fotografía, donde no hay uso de torregrúa para la creación del molde. Una torregrúa nos puede costar alrededor de $3,000. Esos 360 apartamentos se hacen en 18 meses, $3,000. El alquiler por mes, $50,000 en total de ahorros por ahorrarnos la torregrúa. Y el alquiler de la formaleta de acero, que puede estar costando alrededor de $0.25 por día, también no lo podemos ahorrar al hacerlo con encofrados. Si sumamos todos estos ahorros, nos da alrededor de $240,000 para este apartamento de 60 metros cuadrados, en el que vamos a hacer 360 apartamentos. Aquí el valor del encofrado se paga y alcanzaría hasta para 2 encofrados. Entonces, cuando vamos a iniciar un proyecto de esta envergadura, es muy razonable pensar en adquirir un equipo de estos. Ya para terminar, quisiera mostrarles esta nueva línea de productos que tenemos. Es una nueva línea que hemos sacado por la necesidad que estamos viendo en estos clientes en obra, precisamente para poder cumplir con las normativas y los protocolos que nos están exigiendo a causa de la coyuntura mundial que estamos viviendo. Tenemos cabinas de desinfección, tenemos lavamanos portátiles, tenemos dispensadores de gel y estamos trabajando en más productos que aporten para que nuestras obras sigan siendo productivas y sigan siendo la mejor forma y la forma más viable de trabajar los proyectos de construcción. Procederé a responder algunas preguntas que tengamos. Espero que la charla haya sido del total agrado y seguramente en un nuevo webinar nos volveremos a encontrar. Ahí está mi mail. Cualquier duda, con gusto, estoy presto a responderlas. Quisiera que dudas y preguntas me las hagan por el medio de las preguntas y respuestas y así mismo ir resolviéndoselas. ¿Cuántos usos efectivos se considera para los encofrados? Buena pregunta. Entre más preguntas me hagan, obviamente mejor.
Quisiera también que cuando me hagan una pregunta me digan desde dónde me escriben. Sobre la primera pregunta, ¿cuántos usos efectivos se consideran para los encofrados? A ver, nosotros aseguramos por garantía alrededor de 1.200 usos, pero obviamente eso depende mucho del trato que le den a estos equipos. Hemos tenido clientes con equipos con los que han logrado más de 2.500 viviendas, como hemos tenido equipos de nuestros clientes que también han hecho mal uso de ellos y los han dejado deteriorar muy rápido. Eso depende mucho del trato, pero debemos tener en cuenta que los equipos de encofrados Forza son los más robustos, los más resistentes y están diseñados para aguantar la operación diaria. Se agregan fibras plásticas para minimizar el riesgo de fisuras y posterior necesidad de los arreglos en otras etapas posteriores. Sí, se pueden arreglar fibras plásticas, pero el tema de las fisuras está más enfocado al curado de concreto. Si nosotros logramos que ese concreto que estamos vertiendo diariamente, darle un buen curado, humectándolo, humedeciéndolo, aplicándole algunos químicos de curado, seguramente vamos a tener menos fisuras posibles. Sin embargo, algunos calculistas aplican fibras, obviamente, teniendo en cuenta que estas fibras pueden elevar un poco el costo del metro cúbico de concreto. ¿Tienen obras realizadas con el sistema en Argentina? Tenemos obras realizadas con el sistema en Argentina. En este momento estamos con un proyecto allá. Cualquier cosa me puedes escribir y te puedo dar información sobre estos proyectos que tenemos en Argentina. Dan apoyo para saber especificaciones del hormigón correctamente y no correr riesgos posteriores. Sí, tenemos conocimiento sobre los hormigones a trabajar. Sin embargo, ese es un tema muy del calculista, ¿no? Porque obviamente hay hormigones de diferentes resistencias, de diferentes especificaciones, y de acuerdo al comportamiento estructural o al diseño estructural de cada uno de los proyectos, el calculista evaluará qué concreto utilizar. ¿Cómo generar aislación térmica necesaria? ¿Se recomienda EIF, aislación externa? Sí. Económicamente pensaría que la aislación externa es la más viable. Nosotros tuvimos, por ejemplo, hemos tenido buenas experiencias logrando dejar aislamientos embebidos en medio de los espesores de los muros. Y lo hemos logrado muy bien. Eso, por ejemplo, lo hicimos en un proyecto en Perú ya hace algunos años, donde manejábamos muros de 18 centímetros y teníamos un aislamiento de 3 en el centro. O sea que era un muro de 7,5 a un lado, 7,5 al otro y un aislamiento en el centro de 3 centímetros. Lo podíamos hacer, nos funcionó muy bien. Sin embargo, para casas de 1 o 2 pisos, el costo puede ser mayor a trabajar con aislación externa. Sin embargo, se puede hacer un análisis de costos para ver qué tan rentable es. Lo bueno de este tipo de soluciones, cuando el aislamiento queda centrado, es que prácticamente es acabado final y el comportamiento térmico es mucho mejor. ¿Cuántos usos en comparación con la formaleta de acero? Buena pregunta. ¿Qué pasa con la formaleta de acero? Nosotros, a diferencia de la formaleta de acero, manejamos mayores espesores de lámina. Y eso porque, debido a que como el acero es más pesado y siempre buscan que el acero también sea manoportable para facilitar la ejecución, entonces los calibres de la formaleta de acero son menores, lo cual hace que el encofrado de acero sea más maleable. Cualquier impacto en la cara de contacto la deforma y afecta la superficie del concreto que logramos con el vaciado diario. ¿Qué pensaría yo? Nuestros equipos pueden durar el doble o el triple de tiempo que un encofrado de acero, siempre y cuando el trato sea el mejor. El hecho de que sea de aluminio, que los calibres sean gruesos, no significa que sea indestructible. Sin embargo, con buenas prácticas, seguramente se lograrán hasta más de 2.000 usos. ¿Qué equipos tiene para
obra en la industria, tenemos equipos para la obra en la industria también, tenemos equipos también para sistemas tradicionales, para columnas, para vigas. Podríamos brindarle más información si escribe a mi mail. Otra pregunta, al bombear el hormigón, la columna por donde fluye el hormigón golpea y produce fisuras. ¿Cómo evitar esto? Entendido. A la columna por donde fluye el hormigón, me imagino que son las tuberías y los acoples para la bomba estacionaria. De acuerdo. ¿Cómo lo podemos evitar? Tensionando muy bien, haciendo algunos anclajes y haciendo algunos estribos para evitar que esa columna de tubería nos quede pegada a la estructura. Hay que aislarla de la estructura, hay que lograr que ella quede alejada de la estructura como tal. Sin embargo, hay otras formas de colocación de concreto, ¿no? La autobomba, con la autobomba se evita que la tubería quede pegada a la estructura. Con los baches y las torregrúas, obviamente no tendríamos este problema, pero sí se puede lograr. Otros también lo que hacen es implementar andamios, columnas de andamios, para que en el medio se instale la tubería y se evite que la tubería o la columna, como tú lo dices, esté muy cerca de la estructura en concreto. Paul desde Lima, este tipo de encofrado con los que muestran sus rendimientos están en stock acá. Tenemos equipos en Lima, podemos tener también alguna llamada por hacernos y tenemos también varios equipos trabajando en Lima. Muchas constructoras de Perú hacen uso de nuestros equipos con muy buenos resultados. Moldes dúplex hasta cuádruplex ante la coyuntura COVID, ¿se recomienda? Buenísima pregunta. Yo creo que sí se puede lograr. En este momento ya hay constructoras haciendo el vaciado dúplex. Se debe tener muy en cuenta los tiempos, sobre todo de colocación de concreto, porque obviamente ahí es donde puede estar el cuello de botella. Como ya veíamos, las personas pueden estar alejadas debido a sus áreas de trabajo. Lo mismo pasa en un equipo de un apartamento de 60 metros cuadrados o uno de 100 o un dúplex de 2 equipos de 60 metros cuadrados. Siempre van a estar alejadas alrededor de 6 metros cuadrados de área techada, de área construida para que ellos se muevan. En el dúplex pasa lo mismo. Tenemos un caso, por ejemplo, en Cartagena, donde son equipos dúplex. El ingeniero ya esta semana está vaciando sencillo y ya tiene toda confianza para iniciar a vaciar el dúplex a partir de la otra semana y seguramente tendrá que sacar otro dúplex en las siguientes semanas para poder lograr ponerse al día con los tiempos que perdimos en estos meses que llevamos transcurridos de estar quietos y de no producir. Hola, entiendo que el sistema es monolítico, pero por la crisis el tiempo se redujo. Pregunto si se puede separar, fundir muros en un día y losa. Se puede hacer, pero no pensaría que es lo ideal. Como ya veíamos, el vaciado independiente genera mucho reproceso, genera mucha labor adicional, genera muchos sobrecostos. Y eso es lo que tenemos que buscar evitar en estos tiempos de crisis. Nosotros tenemos que lograr hacer nuestra estructura de una sola vez y que nos quede la mejor posible para evitar tener que reprocesar. Si lo vemos, el vaciado monolítico hace de una u otra forma que las labores se independicen, porque el armado de los muros se hace en la mañana, el armado de la losa se hace en horas del mediodía y esos tiempos se pueden controlar evitando la aglomeración. Pensar en vaciar independientemente no pensaría que traiga buenos, si tenemos un encofrado monolítico obviamente, no pensaría que traiga buenos resultados, pensaría que se puede hacer mejor en vaciado monolítico y evitar los reprocesos como reparaciones en juntas y correcciones. No creo tan veraz los 1200 usos, como es optimista, no dudo desde luego estos resultados en laboratorio, pero en obra realmente no lo sé. Les hablo de 1200 usos porque he visitado obras con más de 2000 usos, clientes muy juiciosos, clientes que le exigen a su contratista,
que le cobran los daños a su contratista. Y he visto equipos con más de 2.000 usos, se los puedo asegurar. He visto equipos también con 150 usos destruidos. Alguna vez en República Dominicana llegué y vi como un equipo lo tiraban desde un quinto piso por una ventana. Obviamente ese equipo no va a cumplir con los 1.200 usos, pero he visto equipos con muy buenas prácticas, con gran durabilidad. ¿Cuán compleja es la capacidad de los operarios para utilización del sistema? Esa es una de las ventajas que tenemos. El sistema es intuitivo, es fácil, es rápido. A medida que pasa el tiempo, va mejorando en su productividad. El armador reconoce sus piezas, las marca, las tiene claras cuáles son, en dónde va y va a empezar a mejorar su productividad. ¿Cómo deberíamos realizar para no generar un cruce en la circulación si hay 5 personas internamente recogiendo el equipo? De acuerdo, tenemos que lograr que cada uno en su zona de trabajo vaya desencofrando y con ayuda de ese capataz o de ese supervisor ir buscando la forma de que todos no salgan al mismo tiempo. Acordémonos también que todo el sistema de seguridad es una ruta de movilidad. Muchos podrán salir por las fachadas, algunos por las fachadas frontales, otros por las fachadas laterales, y habrá forma de que las personas se muevan entre sí. Esto lo digo porque ya lo están haciendo algunas constructoras, como se los decía, ya se activaron aquí en Cali, ya están trabajando, ya están logrando los vaciados diarios. Hay que ser un poco más exigentes, lograr que no haya tanto tiempo muerto, lograr ser más rápidos, pero se puede hacer. Panamá, inmobiliaria residencial, gracias, el señor William Landis, 2.500 usos, nos dice por ahí. Eso es, 5 y 7 de la tarde, seguramente nos veremos en un nuevo webinar y un saludo para don William desde acá y estaremos muy pronto en un futuro webinar. Muchas gracias.